Les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por la bendición que Dios nos da en esta tarde por estar aquí en este lugar. Yo quiero invitarle para que se ponga de pie unos momentos y abra su Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 14. Vamos a tener una lectura ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 14, en los versículos del 22 hasta el 33. Cuando usted lo tenga, lo indica con un amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Estamos listos, hermanos? Leemos la palabra todos juntos. Dice de la siguiente manera, Mateo capítulo 14, verso 22 en adelante, dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él dijo: ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre maravilloso y eterno, estamos delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias por la bendición, Dios, que tú nos das de estar aquí en este lugar, Señor. Gracias, Padre, porque tú haces posible que estemos aquí, podamos cantarte, podamos adorarte, Dios. Hemos leído tu palabra, Señor, la cual va a ser expuesta. Padre, sea tu Espíritu Santo quien venga a ministrar el corazón de cada uno de los aquí presentes, Señor maravilloso. Traigas una unción fresca al oído de cada uno de los aquí presentes, Señor. Unge mis labios también, Padre, y tú seas glorificado, Señor. Que en esta tarde tu Espíritu Santo sea obrando, manifestándose de una forma especial, haciendo la obra que tú quieres hacer en cada uno de nosotros, Dios. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, y te damos gracias porque tú estás aquí presente. Muchas gracias, Dios. Amén. ¿Puedo ocupar su lugar, hermano? Gloria a Dios. Es una bendición para mí en esta tarde tener la oportunidad de poder compartir la palabra. Y en esta tarde yo quiero compartir con ustedes esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón, la cual yo he titulado Mirando a Jesús. Es importante que usted y yo podamos entender, comprender cuán importante es caminar la vida cristiana con nuestros ojos puestos en el Señor. A través de esta palabra, de esta escritura, podemos mirar algo importante. Cuando Jesús se encontraba aquí en la tierra, dice la palabra que Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca después de tener un servicio, después de estar predicando la palabra. Jesús dice a los discípulos: súbanse en esa barca y váyanse a la otra ribera, en tanto que yo despido a la multitud. Cuando los discípulos se disponen a hacer lo que Jesús les dice, emprenden el viaje en esa barca. Jesús se va al monte a orar y se le hizo noche. Dice la palabra que cuando Jesús estaba en el monte orando, Él miró a sus discípulos. Él no estaba mirando porque Él lo mira todo, Él lo conoce todo. Los discípulos se encontraban en medio del mar en dificultad. Una tempestad se había levantado tan fuerte
el viento tan fuerte contrario, dice que las olas azotaban en la barca y no podían avanzar. Se encontraban en medio de una tormenta, de una tempestad de viento muy fuerte. Pero aquí hay algo importante que nosotros debemos entender, que es por eso que nuestros ojos tienen que estar puestos en Dios en todo tiempo. Porque yo quiero decirle, mi hermano, mi hermana, que cuando nosotros como cristianos, cada uno somos llamados a realizar una tarea en el Señor, pero siempre que nosotros hacemos lo que Dios nos manda que hagamos, realizamos un trabajo para Dios. Yo quiero decirle, muchas veces vienen tempestades a nuestra vida. Muchas veces se levanta esa tormenta para no dejarnos avanzar, para no dejarnos caminar. Pero yo quiero decirle que en medio de todo lo que venga, nuestros ojos tienen que estar puestos en el Señor, en aquel que nos llamó, en aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, derramó su sangre por usted y por mí. Para limpiarnos de todo pecado, tenemos que tener nuestros ojos puestos en Él. En esta ocasión los discípulos iban haciendo lo que Jesús les dijo que hicieran, y se enfrentaron con esta situación difícil, se enfrentaron en una dificultad. Pero ¿sabe qué? Cuando ellos estaban en medio de esa tormenta, Jesús desciende del monte y viene hacia ellos. Jesús viene caminando sobre las aguas. Y los discípulos miran a Jesús en ese momento. Ellos estaban enfocados en el problema que estaban enfrentando por la tormenta, esa tormenta de aire que les estaba azotando, no dejaba avanzar. Quizás estaban asustados, pero de pronto miran que viene alguien caminando. Pero aquí hay algo sorprendente. No conocieron que era Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Jesús venía caminando hacia ellos sobre las aguas, y ellos gritan, se asustan, dicen: no, es un fantasma. Imagínense esta situación. Los discípulos estaban acostumbrados a andar en el mar, enfrentar situaciones difíciles, pero esta situación era muy fuerte, de tal manera que cuando miran a Jesús que viene hacia ellos, piensan que es un fantasma. No reconocen a su maestro. Esto me llama la atención, el por qué no reconocen que es su maestro, que es el Señor quien viene hacia ellos. ¿Sabe por qué no lo reconocieron? Porque ellos estaban enfocados en el problema que estaban enfrentando. Y cuando miran a Jesús se asustan, gritan, dan voces de vez en un fantasma, atemorizados. Sus corazones estaban atemorizados por el problema que estaban enfrentando. No reconocieron quién era Jesús. ¿Y sabe qué? Muchas veces así nos pasa a nosotros los seres humanos. Cuando enfrentamos una situación difícil, un problema grande, no miramos a Jesús. No reconocemos quién es aquel que nos llamó, porque estamos enfocados en el problema, en la dificultad que estamos enfrentando. Así se encontraban los discípulos. Pero ¿sabe qué? Aunque ellos no reconocían que era su maestro, el Señor Jesús, en su amor y en su misericordia, les habla y les dice: ánimo, yo soy. No teman, yo soy que vengo hacia ustedes. En ese momento, dice la palabra que Pedro, todavía con duda, dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús le dice: pues vente, Pedrito. Pedro desciende de la barca, empieza a caminar sobre las aguas, mirando hacia su maestro, mirando con sus ojos puestos en Jesús. Pedro caminaba sobre las aguas. Es por eso que es tan importante no desviar nuestra mirada de Jesús. Porque si nuestros ojos están puestos en el Señor, confiadamente en el Señor, venga lo que venga, podemos caminar con paso firme sin desmayar. Pero a Pedro le aconteció algo, dice la palabra,
Dice que Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Pedro desvió su mirada del Señor y empezó a ver la tempestad. Dice que al ver el fuerte viento, le entró temor. Pedro iba caminando con paso firme sobre las aguas, con sus ojos puestos en el Señor, mirando hacia Jesús. No miraba la tempestad, pero en un momento se distrajo, miró la tempestad, miró hacia los lados lo que estaba aconteciendo a su alrededor. Le entró el temor. ¿Y qué aconteció? Pedro se empezó a hundir en el agua. Así le acontece al cristiano cuando quita sus ojos de Dios. El cristiano, cuando quita sus ojos del Señor, se empieza a hundir fácilmente en el problema, en la tristeza, en la desesperación, en la angustia, en la preocupación, porque quita sus ojos del Señor. Así le pasó a Pedro. Pedro iba caminando sobre las aguas, con paso firme sobre las aguas, sobre el mar. Iba caminando firmemente, con sus ojos puestos en el Señor, con sus ojos puestos en el Todopoderoso, en aquel que le dijo: ven, en aquel que le llamó. Ese mismo Jesús, ese Jesús es el que le ha llamado a usted, el que me ha llamado a mí. Nos dice: vengan a mí. Pero muchas veces nosotros desviamos nuestra mirada del Señor y miramos hacia los lados, a lo que pasa a nuestro alrededor, y es cuando nuestra vida se empieza a hundir. Pedro inmediatamente dice que se llenó de temor y comenzó a hundirse, y dio voces diciendo: Señor, sálvame. En ese momento recapacitó y dice: Señor, sálvame, me estoy hundiendo. Yo quiero imaginarme a Pedro que iba con el agua hasta el cuello, a punto de perderse en la profundidad de las aguas. Pedro clama al Señor y dice: Señor, sálvame. Y el Señor extendió su mano de misericordia, su mano de poder, y lo levantó. Y le dice: Pedro, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si ibas caminando sobre las aguas, ibas caminando firmemente, ¿por qué dudaste? ¿Por qué miraste hacia los lados? Desviaste tu mirada, en otras palabras. Yo quiero decirle, mi hermano, mi hermana, qué peligroso es desviar nuestra mirada de Dios. Porque el cristiano que se desvía de Dios, que desvía su mirada de Dios, empieza a mirar hacia los demás, empieza a mirar en el hombre, empieza a mirar a los que le rodean, en las circunstancias que pasan. Su vida se empieza a hundir, porque le llega la duda, le llega la preocupación. Y yo quiero decirle, aquí hay algo interesante. Qué importante es mantener nuestra mirada en el Señor. De tal manera que el Señor dice en su palabra, en la carta a los Colosenses, dice: si puedes haber resucitado con Cristo, mira, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poner la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Nuestros ojos tienen que estar en el Señor, no en las cosas de esta tierra. Porque cuando nosotros nos desviamos nuestra mirada del Señor, nos empezamos a hundir en la duda, en el desaliento, en el temor, en el desánimo. ¿Y sabe qué? Quitamos nuestros ojos del Señor y empezamos a mirar con nuestros ojos los defectos que hay en los demás que nos rodean. Empezamos a ver los errores en los que nos rodean, pero no miramos los nuestros. Es una señal que nuestros ojos no están puestos en el Señor. Porque como humanos todos fallamos, todos cometemos errores, pero hay alguien que no comete error. Su nombre es Jesús de Nazaret. El Señor es perfecto, nuestro Dios es perfecto. Por eso nuestros ojos tienen que estar puestos en Él. No desviar nuestros ojos del Señor, porque si desviamos nuestros ojos de Dios, vamos a mirar los defectos que hay en nuestros hermanos que nos rodean, pero no vamos a mirar los nuestros.
Porque creemos que nosotros estamos bien y los demás están mal. Porque nuestra vida se empieza a hundir en la crítica, en la murmuración. Se empieza a hundir. Quizás podemos andar ya con el agua hasta el cuello, pero aún hay esperanza. Pedro se encontraba a punto de perderse en las profundidades de las aguas cuando clamó y dice: Señor, ten misericordia y sálvame. Y el Señor extendió su mano, lo tomó y lo sacó, lo levantó. Él dice: Pedro, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo tomó de la mano, subieron en la barca y la tempestad se acabó. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Señor hace acto de presencia, las cosas cambian. Cuando el Señor está haciendo acto de presencia en nuestra vida, las cosas cambian. No importa el problema, no importa la dificultad, no importa la tempestad que estemos enfrentando. Si el Señor está con nosotros, las cosas cambian. Pero tenemos que estar bien concentrados en Dios solamente, concentrados en nuestro Dios, con nuestra mirada puesta en Dios, sabiendo que Él es poderoso para guardarnos en la lucha, en la prueba, en la dificultad. Él es poderoso para sostenernos, para sacarnos en victoria, en triunfo cada día. No importa el problema. El problema está en que nosotros desviemos nuestros ojos del Señor. Dice la palabra que cuando subieron a la barca, se calmó el viento y todos vinieron a adorar a Jesús. Porque cuando nosotros comprendemos, miramos quién es nuestro Dios, confiamos plenamente en Él, mantenemos nuestra mirada puesta en el Señor, nuestra vida es motivada a darle la gloria porque la merece. Pero qué peligroso es quitar nuestros ojos del Señor, desviar nuestra mirada de Dios, mirar a lo que hay a nuestro alrededor, concentrarnos en las cosas de esta tierra. Es peligroso. Es peligroso concentrarnos en las cosas de esta tierra y no en las cosas de arriba donde está Cristo. Es un grave peligro porque nuestra vida se empieza a deteriorar. Nuestra vida empieza a hundirse y muchas veces no nos damos cuenta que nos estamos hundiendo. Ese es lo más grave del peligro, que no nos damos cuenta que nuestra vida se está hundiendo. ¿Y sabe qué? Nos podemos hundir y perdernos para siempre si no clamamos a aquel que vive. Allí la importancia que nosotros tenemos de clamar cada día delante de la presencia de un Dios que tiene poder, de un Dios que es poderoso para obrar, para manifestarse. Necesitamos clamar cada día. No nomás cuando nos sintamos con el agua hasta el cuello, no, sino cada día clamar delante de la presencia de Dios y decirle: Señor, tú eres grande, tú eres poderoso y aquí está mi vida. Hoy más que nunca necesitamos clamar, mi hermano, mi hermana, clamar delante de la presencia de Dios y mantenernos nuestra mirada en el Señor. Porque si no, nuestra vida corre un grave peligro. Viene a mi mente, años atrás, vino una dificultad a mi vida. Yo andaba triste, preocupado por cosas que me enteré que hablaron de mí y no eran cierto. Eso que habían hablado de mí no era cierto. Yo estaba preocupado. Me fui al rancho, me encerré a buscar a Dios, a buscar en la presencia de Dios. El segundo día el Señor me habló con voz audible a mi oído y el Señor me dijo: ¿en qué tienes puesta tu mirada? ¿En qué tienes puesta tu mirada? Y me dio la palabra de Colosenses, dice:
Pon la mira en las cosas de arriba, no en las de aquí. Cuando yo escuché esa voz, yo me estremecí y dije: Señor, perdóname, no sé en qué tengo puesta mi mirada. Yo me estaba enfocando en el trabajo, me estaba yendo bien en el trabajo, mejor que cualquier año me estaba yendo en el trabajo. Mi enfoque estaba haciendo el trabajo, y fue cuando llegaron los problemas. Pero Dios me habló y me dijo: ¿en qué tienes puesta tu mirada? Y yo quiero decirle, mi hermano, mi hermana, una enseñanza que Dios me dio tan importante, de mantener mis ojos puestos en Él. Porque yo quiero decirle que después de esto vinieron cosas difíciles, que si el Señor no hubiera advertido, me hubiera puesto alerta, yo quiero decirle sinceramente, yo no estaría en esta iglesia. Yo me hubiera ido. Pero ¿sabe qué? Mis ojos se han mantenido en aquel que dio su vida en la cruz, en aquel que me llamó. He mantenido mis ojos puestos en Él. Y cuando Dios me da esta palabra nuevamente de mirar a Jesús, esto me hace recordar qué importante es mantener mi mirada puesta en aquel que me llamó, en aquel que dio su vida por mí en la cruz, en aquel que me libertó de la esclavitud del pecado. Su nombre es Jesús. Tengo que mantener mis ojos puestos en Él si quiero mantenerme con paso firme sin desmayar. Porque ¿sabe qué? Vienen cosas difíciles, eso es cierto. Cosas difíciles se avecinan, es cierto, que solamente aquel que tenga sus ojos puestos en Dios va a poder permanecer. De lo contrario, se va a hundir, porque cosas difíciles vienen. Hay situaciones difíciles que quizás no las podemos mirar así palpablemente, pero vienen cosas difíciles. Se avecinan cosas difíciles que solamente con nuestra mirada puesta en el Señor, confiando plenamente en el Señor, podemos permanecer. De lo contrario, triste y lamentable, el cristiano se va a ir hundiendo si no pone sus ojos en Dios. Si usted, mi hermano y mi hermana, mira hacia lo que hay a su alrededor, desvía sus ojos de Dios, tenga cuidado, porque se va a empezar a hundir, pensando que todo está bien, que aquel está mal. Pero ¿sabe qué? El único que es perfecto es Dios. Y si no ponemos nuestros ojos en Él, puede llegar el desánimo, puede llegar el temor, puede llegar a nuestra vida la crítica, la murmuración. Y eso hunde la vida del cristiano, porque vienen cosas difíciles. Pero ¿sabe qué? Lo más maravilloso es que aunque el pecado abunde, la gracia del Todopoderoso sobreabunda. Aunque las situaciones se pongan difíciles, nuestra vida está segura en Dios y confiamos en Él. Y en Dios nada ni nadie nos puede tocar. No hay nada que pueda llegar a nuestra vida a menos que Dios lo permita. Pero tenemos que caminar con nuestros ojos puestos en Él, confiar plenamente en nuestro Dios, clamar cada día a nuestro Dios, como lo hizo Pedro. Pedro clamó cuando estaba a punto de hundirse, con el agua hasta el cuello. Le dijo: Señor, ten misericordia, ayúdame, sálvame. El Señor en su misericordia lo levantó, porque el Señor no quiere que ninguno perezca. El Señor no quiere que ninguno de nosotros nos vayamos a hundir. Pero ¿sabe qué? Si no ponemos nuestros ojos en Dios, lamentablemente nuestra vida se puede ir hacia abajo, y es un gran peligro. Pero ¿sabe qué? El Señor está con sus brazos abiertos, dispuesto a levantarnos, porque el Señor quiere manifestar su gloria sobre nuestra vida. Pero hay una lucha, hay una batalla, y es una batalla fuerte la que hay. Pero ¿sabe qué? Más grande es nuestro Dios. Más grande es aquel que nos llamó, que nos sacó de las tinieblas
a su luz admirable es más grande que todo lo que se levante alrededor en nuestra contra. Más grande es nuestro Dios. Es por eso que tenemos que mirar hacia Él, clamar hacia Él y mantenernos firmes con nuestros ojos puestos en Dios. Pero aquí el interrogante es: ¿en qué tenemos puesta nuestra mirada? ¿En qué tiene puestos sus ojos mi hermano, mi hermana? ¿En qué tenemos puestos nuestros ojos? ¿En las cosas de esta tierra? ¿En las circunstancias que enfrentamos a nuestro alrededor?